Me gustaría pedir a los hermanos que abran sus Biblias en Jueces, el capítulo 6. Vamos a estar leyendo versículos del 11 al 16. El título del sermón es La debilidad de Gedeón. Nosotros vamos a estar hablando hoy de la debilidad de un hombre que nosotros sí que podemos entender bien, ¿verdad? Podemos tener empatía con estas personas porque nosotros también somos débiles. Nosotros no somos fuertes. Y de la misma manera que Gedeón demostró su debilidad, esta debilidad está en nuestras vidas a cada día. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la debilidad está en nuestras vidas, pero no podemos olvidar de que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Amén. ¿Están ahí? Jueces capítulo 6, versículo 11 hasta el 16, dice así. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abiezrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él le respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias una vez más, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener un culto unido en su presencia, Señor. Aquí estamos delante de ti. Esperamos ser edificados, Señor, por ti. Que el Señor nos pueda hablar en nuestros corazones. Que el Señor nos pueda transformar nuestras vidas, Padre. Que el Señor nos pueda traer salvación a las personas que necesitan. Que el Señor nos pueda traer el fortalecimiento que nosotros necesitamos. Nosotros sabemos que somos débiles, Señor, que ponemos nuestros ojos en las circunstancias antes que a ti y a tu palabra, pero el Señor es todopoderoso para transformar vidas y para convencer a los pecadores. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, nosotros estamos con la serie de los jueces. Este es el segundo sermón del capítulo 6. En el anterior sermón nosotros hemos visto cómo el pueblo está siendo dominados por los madianitas. Ellos vienen, no solamente los madianitas, pero los amalequitas también, y los hijos del oriente, todos se unían en contra del pueblo del Señor, e invadían sus tierras, y el tiempo de la cosecha, ellos llevaban todo el alimento que el pueblo tenía, y no solamente esto, destruía lo que quedaba, y el pueblo tenía que estar escondidos en las montañas, haciendo escondites, porque tenía miedo, tenía temor, estaba siendo dominado, y el Señor no estaba con ellos, no estaba protegiendo a este pueblo. El Señor les envía un profeta para reprender a ellos, para recordarlos, ¿no?, de que Dios les había sacado de la tierra de Egipto, les había libertado de la esclavitud, les había dado una tierra, y que todo esto estaba pasando por la desobediencia de ellos, porque el Señor les había dicho: no temeréis a este pueblo, no temeréis a sus dioses, pero ellos no habían obedecido. Luego viene el ángel del Señor, en el versículo 11, viene el ángel del Señor a hablar a Gedeón, y mira cómo, de la manera con que lo hace, con que lo encuentra, este hombre está trabajando, ¿verdad? Él está
haciendo un trabajo. Él estaba sacudiendo el trigo en el lagar y la intención era esconderlo, porque tenía temor del enemigo. Él tenía temor que el enemigo llegase de sorpresa y llevase, ¿no?, el alimento, el pan de cada día que ellos tenían. Él estaba con miedo, él tenía temor, no tenía la confianza en el Señor. Él tenía temor de los enemigos. Y el ángel del Señor habla con él. Y mira las palabras del ángel del Señor en el versículo 12. Dice así: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Mira, hermanos, nosotros podemos creer en estas palabras porque el Señor no miente. Pero mirando la actitud de Gedeón, de valiente, no tiene nada, ¿verdad? Nosotros, cuando miramos a este hombre que está haciendo este trabajo y tiene miedo y tiene temor, pero el Señor le está hablando que Él es un valiente guerrero, simplemente que no está poniendo por obra aquello que es. Nosotros también, la Biblia habla de nosotros que somos en Cristo Jesús más que vencedores, ¿verdad? Y nosotros debemos creer la palabra del Señor, que nosotros somos más que vencedores, no en nosotros mismos, pero en Cristo Jesús. Es Cristo que venció el pecado, Cristo que venció la muerte, Cristo nos libertó y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y nosotros muchas veces no creemos esta palabra. Cuando nos leemos la Biblia y vemos y nos damos de frente con esta palabra, que nosotros somos más que vencedores, nosotros dudamos, nosotros hacemos como Gedeón. Dice, ¿por qué esta palabra es verdadera si a mí me pasan estas cosas? Si yo estoy pasando momentos malos en mi matrimonio, si yo estoy pasando momentos malos financieros, si yo estoy pasando luchas, la gente me está persiguiendo, algo malo me está pasando, ¿cómo soy más que vencedor? Si yo estoy en el pecado, la Biblia dice que somos más que vencedores, que nosotros podemos vencer estos pecados, nosotros podemos vencer los deseos de la carne. La Biblia dice eso a nosotros y nosotros, sin embargo, no creemos tampoco, porque nuestra vida demuestra lo contrario. Y cuando el ángel del Señor le saluda de esta manera, el Señor está contigo, valiente guerrero. Esto era para llenar a Gedeón de esperanza, llenar a Gedeón de valentía, que Gedeón pudiera despertar en este momento y decir, el Señor está conmigo y me llama valiente guerrero. ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué estoy haciendo este trabajo y voy a esconder este trigo? ¿Por qué tengo que esconder esto del enemigo? El enemigo tenía que tener temor de nosotros, de invadir esta tierra, porque el Señor está con nosotros. Pero él no piensa así en este momento. Él tiene temor, él tiene miedo, y es normal, porque es lo que está viviendo. Las circunstancias de este pueblo no son las mejores. Ellos están siendo dominados. El enemigo viene, entra en sus tierras, no pide permiso. Y vienen muchos. Dice que venía con sus caballos, con sus asnos, con sus camellos. Venía con todo, devastaba la tierra. Y de esta manera Israel estaba siendo empobrecido día tras día. Y ellos tienen temor. ¿Por qué tienen temor? Porque las circunstancias de ellos es esta. Esta es su realidad. Es la realidad del momento. Ellos están viviendo tiempos difíciles. Y delante de una salutación de parte de un ángel del Señor, cuesta creerlo, ¿verdad? Cuesta creer. Es lo mismo que nosotros si vamos a aconsejar a una persona y decimos, no, el Señor es contigo. Pues permanece firme, permanece en oración, permanece firme delante del Señor. Para nosotros es muy fácil decirlo. Para el ángel, muy fácil decirlo. Venía a traer un mensaje del Señor. Es lo que debería haber hecho, ¿verdad? Decir lo que el Señor le había mandado. Para el ángel es fácil. Para nosotros hablar esto a un hermano es fácil. Demasiado fácil. Pero difícil es para el hermano que está escuchando, que está del otro lado, viviendo otras situaciones. El ángel venía del cielo, ¿verdad? ¿Hay lugar mejor? El cielo.
Venía del cielo y nosotros muchas veces hablamos a otras personas y en nuestras casas hay paz. Nosotros no estamos pasando ninguna lucha, ninguna dificultad. Estamos trabajando, tenemos buena salud, el matrimonio está bien, los hijos está todo bien. Para mí es muy fácil decir esto a una persona. Pero cuando miro la vida de la persona, que esta persona está dominada por el pecado, está practicando el pecado, está pasando momentos difíciles, y yo digo, el Señor está contigo. ¿Cómo va a reaccionar esta persona? Reacciona igual que Gedeón. Dice, ¿por qué dice que el Señor está conmigo si a mí me pasa todo esto? En casa no hay paz, ¿cómo el Señor está? Si el Señor donde está trae paz a este hogar, si el Señor donde está las cosas se arreglan, y uno dice, el Señor está, dice, no puedo creer esto. Pero es así. Aunque la vida de una persona está patas arriba, el Señor está. ¿Sabe lo que pasa? Es que falta también muchas veces en las vidas y en las personas confiar en el Señor. Tener fe y tener esperanza y poner su confianza en el Señor. Si el Señor está hablando, nosotros debemos creerlo. Pues imagina que el Señor habla a Moisés, toca el mar. Y el Señor no dice, el mar se abrirá, ¿verdad? El Señor solamente dijo, con este cayado que tiene, pues toca el mar. Y Moisés no sabía, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Si el mar se iba a abrir, o se iba a tener un puente, o si ellos iban a salir volando de ahí. Yo no tenía ni idea, pero el Señor había dicho, toca el mar. Y es lo que él debería hacer, y es lo que hizo. Simplemente obedecer al Señor. Si el Señor dice, pues toca el mar, toca el mar. Si el Señor dice que diga al pueblo que marche, pues que marche, ¿verdad? Si el Señor dice, pues persevera, pues persevera. Si el Señor nos está diciendo, ora, pues ora. Si el Señor nos está diciendo, no desista de su casa, de su matrimonio, de su familia, pues no desista. Nosotros debemos escuchar al Señor, no mirar las circunstancias. Pero Gedeón estaba mirando las circunstancias. Estaba mirando la vida que ellos estaban llevando en este momento. Y es normal. Pero luego las cosas se cambian. Va a cambiar. El versículo 13 dice así. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Él hace una pregunta normal. Si el Señor está como tú has dicho, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nos está ocurriendo esto? ¿Por qué tenemos que estar escondidos? ¿Por qué tenemos que estar con miedo? ¿Por qué el enemigo viene? ¿Por qué nos domina? ¿Por qué nos está pasando esto si el Señor está? Esto significa que el Señor no está, ¿verdad? Uno llega a esta conclusión. El Señor no está, por eso nos está pasando esto. Pero el Señor, nosotros una cosa que vemos en el libro de Jueces es que el Señor siempre está. No es que el Señor no está. El Señor siempre está con el pueblo. ¿Y qué pasa? Que a veces el Señor no se manifiesta. El Señor no está se manifestando a cada momento. El Señor no está enviando un profeta a cada día. El Señor no les envía un ángel a cada día. El Señor ya no les da las señales que sus padres veían antes. Y el pueblo entiende de una manera. El Señor no está. Si el Señor no se manifiesta, esto significa que el Señor no está. Porque si el Señor está, ¿por qué nos ocurre todo esto? Él empieza a preguntar al ángel. Y preguntar no es pecado. Muchas veces nosotros creemos que preguntar las cosas va a ofender al Señor. No, pregunta. Si tiene dudas, pregunta al Señor. Gedeón tenía sus dudas y estaba preguntando a Dios. Dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Está preguntando, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Que nuestros padres nos han dicho algo y que no está pasando en este momento. Si el Señor está, ¿dónde están las maravillas del Señor que nuestros padres nos han contado? Nosotros no estamos viviendo esto. No estamos viviendo estas maravillas
¿Por qué nos ocurre esto? ¿Y por qué no estamos viviendo las maravillas que nuestros padres nos han contado, que ellos han vivido? Pero ellos estaban olvidando de una cosa muy importante, que es la obediencia al Señor. El capítulo 6 empieza hablando que ellos estaban haciendo algo malo delante del Señor. Había dejado al Señor. Y el Señor mismo se encargó de levantar los enemigos en contra de su propio pueblo. Ellos estaban pecando. Ellos estaban adorando a otros dioses. Tenían altares a otros dioses. Entonces vino el castigo del Señor, las consecuencias de abandonar a Dios. Cosa que él no está entendiendo. Gedeón no entiende que esto es las consecuencias de abandonar al Señor. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta, que hay consecuencias de abandonar al Señor, que hay consecuencias por ser desobedientes al Señor, hay consecuencias por vivir los deseos de nuestra carne, hay consecuencias cuando yo pongo mi deseo por encima de la voluntad del Señor. Si yo tengo que respetar y amar a mi esposa porque me manda el Señor, es un mandamiento del Señor, y yo no lo hago, y empiezo a hacer otras cosas, empiezo a mirar a las demás mujeres, empiezo a salir por las calles de Barcelona, y mirar a las demás mujeres, no va a tardar mucho para que tenga interés en alguna. No va a tardar, porque no estoy siendo obediente a la palabra del Señor. Y si esto pasa, eso me puede traer consecuencias a mi casa, por no ser obediente al Señor. Luego pasa algo que yo traiciono a mi esposa. ¿Y cómo voy a decir? El Señor no está, porque miren lo que está pasando. Yo no puedo poner la culpa en el Señor de algo que es mi culpa, que he buscado yo. El pueblo buscó a otros dioses y hay consecuencias. Y si yo desobedezco al Señor, hay consecuencias. Y luego no puedo decir, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Simplemente puedo mirar atrás, ¿verdad? Puedo mirar mis actitudes. Puedo mirar lo que estoy haciendo. Si las cosas no están bien en casa, ¿qué estoy haciendo malo? Seguramente estoy haciendo algo malo. Seguramente no estoy poniendo al Señor en el centro de mi casa. Y las cosas no van a ir bien. No va a ir bien. Y Gedeón está preguntando esto, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Ellos tenían esto en mente, el Señor nos hizo subir de Egipto. Esto tenía un significado muy importante para ellos. Éramos esclavos. El Señor nos sacó y nos dio una tierra. El Señor nos dio libertad. Y si el Señor nos dio libertad, ¿por qué estamos siendo oprimidos? Si Cristo nos dio libertad, ¿por qué nosotros somos oprimidos? ¿Verdad? Es una pregunta que podemos hacer a nosotros mismos. Si nosotros tenemos libertad en Cristo, si el sacrificio de Cristo nos trae vida nueva, nos trae salvación, nos trae ser transformados en nuevas criaturas, hijos de Dios, ¿por qué pasan cosas todavía? ¿Qué está pasando? Si soy libre, ¿por qué parece que soy esclavo? Porque parece que siempre caigo. Porque parece que siempre me levanto y caigo. Me levanto de esto, caigo en este pecado. Y las cosas no van bien. ¿Por qué? Simplemente, hermanos, no porque Cristo no libertó. Simplemente porque la persona es desobediente. No obedece a Cristo. No está en Cristo, como dice la palabra. Apartados de mí, Cristo mismo dijo, nada podéis hacer. Si estamos apartados de Cristo, nada podemos hacer. Si este pueblo está apartado del Señor que los libertó de Egipto, pues ellos no son nada. Viene el enemigo, los domina, les saquea, los lleva esclavos otra vez y ellos no pueden hacer frente, porque esto también era una promesa del Señor. Si ellos no obedecen y hacen lo malo, no iba a hacer frente delante de los enemigos. El enemigo iba a ser fortalecidos por el Señor, no ellos. Lo que está cumpliendo en este momento es la palabra del Señor.
El pueblo es desobediente y está viviendo las consecuencias. En los tiempos en que vivimos, no es distinto de lo que pasó antes. El pueblo se dice creer en el Señor. Quiere todas las maravillas, quiere vivir las maravillas, quiere las bendiciones, quiere la protección del Señor, quiere la bondad de Dios, quiere la misericordia del Señor, pero quiere vivir su vida. Quiere vivir su vida de pecado, quiere vivir su vida de mentiras, quiere vivir su vida de engaño, quiere vivir su vida practicando los deseos de su corazón. No eres obedientes al Señor y luego busca al Señor. Es bueno, el Señor es misericordioso. Y sí es verdad que el Señor es bueno, pero el Señor también dice la palabra que honra a aquellos que le honran. El Señor honra a aquellos que le honran. Nosotros, si queremos vivir las maravillas del Señor, nosotros debemos ser obedientes a Dios. Debemos ser obedientes al Señor. Continuamos. Dice, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza, hermano? El Señor está intentando hablar a Gedeón una cosa. Valiente guerrero, el Señor es contigo. El Señor le mira más adelante en el versículo 14 y dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel. La intención de Dios es traer libertad, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en este momento es convencer a una persona de que Dios quiere actuar a través de su vida, que Dios quiere traer libertad a él, y él está mirando otras cosas. Dios está intentando hacerlo entender una cosa, yo estoy contigo, tú eres un valiente guerrero, ve con esta tu fuerza y libra a Israel. Pero él no lo ves, algo obvio, no lo ves, está cegado por el momento. Y nosotros, hermanos, a veces la salida está delante de nosotros, delante de nuestros ojos, y nosotros no lo vemos. Pero Gedeón demuestra toda su debilidad, su falta de fe, su falta de confianza al Señor. Si miramos un momento, un poquito más atrás, en Josué, el capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 6 al 11. Mira estas palabras que Dios habla a Josué. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, pasar por medio del campamento y ordenar al pueblo diciendo, preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Podemos mirar la diferencia, ¿verdad? Dios está hablando a Gedeón, valiente guerrero, ve con esta tu fuerza y libra a Israel. Él tiene dudas, tiene muchas dudas. Él no cree en esta palabra. Él mira las circunstancias. Y ahora si miramos este pasaje de Josué, Dios está hablando a Josué lo mismo.
Dios está hablando, sé fuerte, sé valiente. Pero primero el Señor está hablando de la ley, de los mandamientos. Cuida de cumplirlos, la ley que mi siervo Moisés te dejó. Mira de meditar en ellos de día y de noche, porque de esta manera, poniendo en obra, hará prosperar su camino. Y el Señor dice, tú vas a llevar a este pueblo a poseer la tierra. Y mira lo que hace. Él llama al pueblo y dice al pueblo pasar por medio del campamento. Él cree la palabra del Señor. Él no pone en duda la palabra de Dios. Él no habla al Señor. Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Señor, ¿cómo? Mira la gente, mira la circunstancia. Mira que son muchos. Mira que ya lo hemos intentado una vez y todo salió mal. No, Él dice, pasa por medio del campamento y habla al pueblo, preparar provisiones que dentro de 3 días cruzaremos. Él cree en la palabra del Señor. Pero hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Josué tenía comunión con el Señor, ¿verdad? Josué estaba a los pies de Moisés siempre. Donde Moisés estaba, Josué estaba. Josué estaba presente en todas las circunstancias. Cuando Dios se manifestaba, cuando Dios hablaba con Moisés, Josué estaba ahí. Josué sabía del poder del Señor, conocía a Dios, conocía la fe de Moisés. Josué tenía experiencias con el Señor y Josué andaba delante del Señor conforme a la palabra. Gedeón, el pueblo ya se había desviado, ya servía a otros dioses. Josué era fiel al Señor, su Dios. Josué permanecía fiel. Entonces no es difícil a una persona de esta que es fiel al Señor creer lo que Dios habla. No es difícil. Lo que es difícil es creer en el Señor a una persona que es desobediente a Dios. Si nosotros somos desobedientes al Señor, por más que se aparezca un ángel del cielo y nos diga, el Señor está contigo, permanece firme, deja tu pecado, arrepiéntete, vuélvete al Señor, escudriña la palabra, el Señor te va a ayudar. ¿Será esto posible? Es lo que vamos a decir nosotros, porque no tenemos comunión con Dios, no lo conocemos, no caminamos con el Señor. Pero si somos una persona como Josué, que somos obedientes, que nosotros hacemos lo que dice la palabra, que nosotros debemos escudriñar la palabra, ¿verdad? De día y de noche. Nuestro deleite tiene que ser la Biblia, los mandamientos del Señor, de poner por obra, de leerlo, de atesorarlo, de obedecerlo día tras día. Si nuestro deleite es cuando el Señor nos habla, nosotros vamos a creer la palabra de Dios. Porque nosotros estamos en el camino que Dios quiere. Nosotros estaremos en el camino de la verdad. Nosotros estaremos negando a nosotros mismos. Nosotros estaremos con nuestros ojos puestos en Cristo, en Dios. Y será fácil, no será difícil creer en lo que Dios nos habla. Yo entiendo que es difícil a Gedeón creer en la palabra del ángel que viene de parte del Señor. Que soy valiente guerrero, que soy fuerte, que voy a librar a este pueblo. Yo no veo posibilidades. Claro que no. Las circunstancias son otras. En la casa de su propio padre hay altares a otros dioses. En su propia casa hay altares para hacer sacrificio a otros dioses. ¿Cómo vamos a tener confianza, en el Señor de esta manera? Aunque el Señor nos envíe ángeles, nos envíe mensajeros, nos envíe personas que nos hable de parte de Él, no va a ser fácil creerlo. Pero si nosotros estamos en el camino del Señor, nosotros creeremos. Nosotros creeremos. Y Gedeón demuestra toda su debilidad. Y como he dicho antes, es normal, porque nosotros, la mayoría de las veces, no somos como Josué. La mayoría de las veces somos como Gedeón. Y la mayoría de las veces decimos, ¿cómo esto es posible? Si yo estoy así, si mi vida está así, si mi esposa está de esta manera, si mis hijos no quieren estar en la iglesia, si yo no oro, si yo no busco, ¿cómo es posible creer en la palabra del Señor? Pero el Señor mismo nos hace esto posible.
Si el Señor nos está hablando, si el Señor empieza a hacer algo en nuestras vidas, Él va a hacerlo. Nosotros debemos creer esto, que el Señor, que empieza la buena obra en nuestras vidas, la termina. Él termina la obra. Y Josué demuestra una fe que nosotros debemos buscar. Que cuando leemos la Biblia, debemos creer lo que está escrito. Cualquier pasaje, hermanos, debemos creerlo. Debemos creerlo. No podemos poner en duda la palabra del Señor porque Dios no miente. Las circunstancias no nos pueden llevar a dudar de Dios. Nosotros debemos dejar un momento las circunstancias y poner nuestros ojos en aquel que nos está hablando. Volvemos ahí, en Jueces capítulo 6, que el ángel del Señor le está hablando, le habló una vez y él no lo cree. Y él tiene lamentación, ¿verdad? El versículo 13 dice, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? Él se lamenta. Delante de una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia. Que viene uno y te dice, valiente guerrero de parte de Dios. Debería dar glorias al Señor y decir, ¿verdad? Yo tengo que ser valiente. En el momento no lo soy, pero es lo que tengo que ser. No tener lamentación. No lamentarme. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Él no está con los ojos puestos en Dios. Está con los ojos puestos en la situación que está viviendo. Y el ángel del Señor intenta otra vez. En el versículo 14. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo. El Señor está hablando. Yo te he enviado. Libra al pueblo. Te lo estoy enviando yo. El mismo que sacó el pueblo de Egipto. El mismo que abrió el mar. El mismo que ha hecho las maravillas en el desierto. En Egipto, enviando las plagas. ¿No estoy enviando yo? Pues ve, obedece, cree en esto. Y luego Él tiene más excusas todavía. Nosotros también tenemos muchas. Él tiene buenas excusas. Primeramente dice, si el Señor es con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde están las maravillas del Señor? ¿Dónde están? El Señor le habla diciendo, que eres valiente guerrero, ve con esta tu fuerza. ¿No te lo he enviado yo? Y él tiene otra excusa. Y responde al Señor diciendo en el versículo 15, ¿cómo libraré a Israel? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo libraré a Israel? Señor, he aquí mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Él pone buenas excusas. Mi familia es la más pobre y yo soy el menor en la casa de mi padre. Son buenas excusas. Pero él está creyendo que todo eso sería posible a través de él mismo, de su fuerza, de sus brazos, de su capacidad. Y no es así. El Señor le está hablando porque el Señor le estaba ordenando y el Señor estaría con él. Su confianza debería estar puesta en Dios, en aquel que manda, en aquel que habla, en aquel que es todopoderoso, no en él mismo. Hermanos, y una cosa que Gedeón no está entendiendo, que el Señor está con él. Es lo que nosotros debemos poner nuestra atención, no en la debilidad de Gedeón. Ya entendemos que es un hombre débil. Claro que es un hombre débil, que pone excusas en las ordenanzas del Señor. Pero el Señor quiere que entienda una cosa, yo estoy contigo. Con Josué habló lo mismo, yo estaré contigo. Y eso ya nos bastaría, ya sería suficiente para nosotros, saber que el Señor está con nosotros, que nosotros no estamos solos, que en nuestra casa no estamos solos nosotros, el Señor está. El Señor nos va a dar las fuerzas necesarias para seguir adelante con el matrimonio, que puede tener dificultades, que puede tener luchas. El Señor está en los momentos en que uno está siendo tentado por pecados. El Señor está presente. El Señor está en el momento difícil.
En el momento de la tentación, que uno está siendo tentado, está casi para caer. Puede levantar sus ojos al cielo y decir, el Señor está conmigo. Yo puedo luchar, porque el Señor está. Y en Cristo yo soy más que vencedor. Como Caín, que estaba siendo tentado, tenía intenciones de matar a su hermano. Y Dios habla con él, el pecado está a la puerta y te codicia. El pecado está ahí, el pecado está delante. Dice, pero tú debes dominarlo. Tú debes dominar el pecado. Tú debes dominar las situaciones difíciles de su vida, sabiendo una cosa, que Dios está. Que lo que nosotros debemos entender es que el Señor está. Que la palabra del Señor, del ángel del Señor, a Gedeón es esta: el Señor está contigo. El Señor está contigo y eres valiente guerrero. Y ve cómo está tu fuerza. ¿No te lo he enviado yo? El Señor está y el Señor mismo lo está enviando a librar al pueblo. Pero es difícil entender esto a una persona como Gedeón, que está viviendo otra situación. Por eso es difícil para nosotros entender también, pero es necesario esforzarse. Es necesario que nos esforcemos para entender esto, que el Señor está con nosotros. Y nosotros, si el Señor está, hermanos, nosotros podemos tener paz, podemos tener seguridad, podemos poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a leer Isaías 41. Isaías 41, versículo 10 al 14. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Nosotros debemos entender una cosa, hermanos. Es el Señor que nos fortalece. El Señor está hablando. Y en toda la Biblia el Señor habla lo mismo. El Señor quiere que entendamos una cosa. Es el Señor que nos sostiene. Si el Señor está, nos sostiene. Él nos va a ayudar. Y dice algo muy importante en el versículo 14. No temas, gusano de Jacob. Como tú eres insignificante. Tú no eres nada. Pero aún así no debes temer. Nosotros a veces nos ponemos en una situación de víctima. Ay, que yo no puedo, que yo no puedo nada, que yo ya no aguanto más. Esta es la situación de gusano, ¿verdad? Que no puede nada. Pero el Señor está hablando, aunque te sientas así, impotente, en esta situación, que te sientas así, gusano de Jacob, vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré. El Señor está hablando. Yo te ayudaré. Te sientes mal, te sientes débil, te sientes ya destruido, te sientes vencido, dominado, te sientes muerto, te sientas como te sientas. El Señor está hablando, yo te ayudaré. Y es difícil creer esto. Yo lo digo, yo confieso a vosotros que no es fácil. Depende de la situación que uno está viviendo. No es fácil creer al Señor. No es fácil creer a Dios. Porque nosotros somos personas. Nosotros no vemos el espiritual como es. Nosotros vemos lo físico. Nosotros entendemos de lo que vemos,
de lo que sentimos, de las situaciones y que nosotros estamos pasando. Y si estamos pasando situaciones de dolor, pues es esta situación que vivimos. Si estamos pasando situaciones de peleas en nuestra casa, de guerra en nuestra casa, es estas las situaciones que entendemos. Nosotros vamos a entender aquello que nuestros ojos ven, que nuestros corazones sienten en el momento, en las situaciones, en las tribulaciones. De eso lo entendemos, somos personas. Pero debemos elevar nuestros ojos al Señor, porque estas situaciones nos impiden mirar a Dios. Estas situaciones lo que hace es impedir a una persona de poner la atención en Dios y en su palabra y en lo que está hablando. Gedeón tenía sus ojos en la situación. El ángel le estaba hablando algo muy importante. El Señor es contigo. Y él está mirando, mira lo que está pasando. El Señor está hablando, ve con esta tu fuerza, valiente y guerrero. ¿No te he enviado yo para que libre a Israel? Y él está diciendo, yo no puedo. Yo soy el más pequeño, mi familia es la más pobre. Él no está mirando, no está poniendo los ojos en lo importante, en lo que nosotros debemos poner nuestra atención, que es en Dios y en su palabra, en aquel que está hablando. Hemos estudiado durante mucho tiempo los atributos del Señor. Y uno de los atributos del Señor es que Dios es todopoderoso. Y que nosotros, es este Dios que nos está hablando. El Dios todopoderoso. El Dios que puede todas las cosas. El Dios que pone reyes, quita reyes. Un Dios que da órdenes a las aguas del mar para que no ultrapase un límite. El Dios que controla los vientos. Es este Dios que nos está hablando. Es este Dios que nos está hablando, yo te ayudaré, gusano de Jacob. Soy yo que te ayudaré. Yo que estoy hablando. Tú no eres nada, tú no puedes nada. No puedes cambiar la situación de su propia vida. No puede cambiar. No puede cambiar su casa. Nosotros no podemos. Por eso Dios dice, yo te ayudaré. Pon tu confianza en mí. Soy yo que te ayudaré. Dice, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. El Señor deja claro quién está hablando. Quién está hablando es el Santo de Israel. Nosotros debemos creer en la palabra del Señor. Nosotros debemos creer. En nuestra debilidad debemos creer. Y te digo una cosa, es mejor ser débil que ser fuerte. Porque nosotros tenemos dos problemas, o débiles o fuertes, nosotros no miramos al Señor. Si somos débiles, nosotros decimos el Señor no está y no ponemos confianza en el Señor. Si estamos bien, nosotros creemos que somos nosotros mismos, ¿verdad? Y no damos las gracias al Señor. Nosotros, estando bien o estando mal, nosotros, hermanos, tenemos un problema, que nosotros fácilmente dejamos a Dios de un lado, igual que el pueblo. Está pasando situaciones difíciles, es porque el Señor no está. Cuando está bien, el Señor libre, el Señor les da victoria, olvida al Señor. Y va a hacer otra vez su propia voluntad. Y el consejo que el Señor da a Josué es muy importante para nosotros, para nuestras vidas. Que nosotros debemos meditar la palabra, los mandamientos, para poner por obra. No solamente meditar para saber, no, meditar para cumplirlos. Para cumplirlos. Sabiendo una cosa, es el Señor que nos ayuda. Es el Señor que nos ayuda. Y el Señor nos da promesas. Mira Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice así. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira este pasaje, el Señor se les aparece a sus discípulos
Y el Señor deja claro una cosa en el versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús está hablando una cosa. Yo que les estoy hablando, tengo toda la autoridad en esta tierra y en el cielo. Y presten la atención en lo que voy a hablar. Eso es lo que el Señor Jesús quiere que ellos pongan la atención, que estén atentos. Esté atento, porque quien va a hablar es aquel que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él da unas ordenanzas a sus discípulos, diciendo: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es decir, el Señor Jesús les había enseñado algo, les había dado ordenanzas, mandamientos, y los está hablando lo mismo. Enseña a estas personas lo mismo que yo los he enseñado, lo que los he mandado. Enséñalos a ellos a guardar todo esto. El mandamiento, hermano, no es un mandamiento normal, no es cualquier mandamiento, es un mandamiento que nosotros debemos obedecer. Y el Señor dice: he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, no un momento. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días está el Señor. Nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles que podemos creer el Señor no está. Pero el Señor ha dicho: yo estoy con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios habla a Josué: yo estaré contigo. Dios está hablando a Gedeón: el Señor es contigo. Jesús está hablando a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay mandamientos. Enseña los mandamientos a que ellos guarden estos mandamientos, porque es importante para nosotros guardar los mandamientos del Señor. Nosotros no podemos creer: vale, el Señor está conmigo, y olvido los mandamientos del Señor. Las cosas no van así. No, el Señor está conmigo. Tengo que tener más diligencia aún en guardar y en obedecer los mandamientos del Señor. Si yo quiero, hermano, clamar y que Dios me conteste, yo tengo que buscar ser justo. Porque el justo clama y el Señor se manifiesta. Y el Señor está ahí. El Señor está al lado. El Señor no tarda en venir. Nosotros, si queremos clamar a Dios, si queremos buscar al Señor y sentir la protección del Señor, hay mandamientos que cumplir. Hay mandamientos, no es venir a la iglesia solamente. Hay gente que cree que se fue a la iglesia ya está. No, no está. Puede venir en los 3 días de la semana. Puede venir los martes, los jueves, los domingos. Puede estar en la obra, haciendo la obra del Señor en la nave. Se puede participar de todos los cultos. De los 10 cultos de la semana se hay. Pero si tú no cumples los mandamientos, si no eres obediente, si no medita en la palabra, en la ley del Señor y la pone en práctica, no vale de nada. No te vale venir a la iglesia solamente. No, yo voy a la iglesia, estoy en el momento del culto, alabo al Señor y ya está. No está, no es así. Tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente al Señor. Hebreos capítulo 13 y terminamos con este pasaje. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice así: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Mira cómo empieza el versículo 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Nosotros debemos ser sin avaricia, contentos con lo que nosotros tenemos.
Dice, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor nos hizo promesas de que estaría con nosotros, que no nos dejaría, que nunca nos desampararía. Nosotros debemos tener un carácter, hermanos, sin avaricia, contentos con lo que nosotros tenemos, confiando en el Señor. Y este versículo habla del Antiguo Testamento. Dice, el Señor es el que ayuda. Lo mismo que hemos leído en Isaías. No temas, gusano de Jacob, yo te ayudaré. Es el Señor que nos ayuda. Porque sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Es el Señor que me ayuda. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Verdad? Es una pregunta. El temor que tenía Gedeón, ¿cuál era? Los enemigos, hombres. Este era su temor. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y el temor de Gedeón era el hombre. No tenía su confianza en el Señor. Y es el Señor que nos ayuda. Y si tengo esta confianza, yo no temeré. No temeré a los hombres. ¿Qué puede hacerme el hombre? Me puede matar mi cuerpo físico. Pero el mismo Espíritu, la promesa que nosotros tenemos de parte de Dios, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo, este que nos va a resucitar en el día postrero. El mismo Espíritu nos va a resucitar. ¿Y qué me puede hacerme el hombre? ¿Qué daño me puede hacer las personas si yo tengo conmigo al Señor? Es el Señor que me ayuda, que está conmigo, que no me desampara nunca, que siempre ha estado. Quizá hay momentos que no lo he sentido. Claro que sí. Nosotros no sentimos al Señor todos los días y a cada momento de nuestras vidas. Hay momentos que sentimos tribulaciones, momentos difíciles, y no significa que el Señor no está. Lo que significa es que yo tengo que acercarme más a Dios, buscar más al Señor y poner mi confianza en el Señor a cada día. Yo sé que somos personas débiles como Gedeón, pero hermanos, ponemos nuestros ojos en Cristo. Ponemos nuestros ojos en el Señor, no en las situaciones. Que las situaciones no te venzan. Que las circunstancias no te venzan. Entrega su vida a Jesús. Entrega su vida a Cristo. Trae sus cargas y pone sobre Él. Y lleva el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados a hacer un cambio. Todos nuestros temores, todas nuestras debilidades, todas nuestras cargas, nos acercar a Jesús. Es decir, aquí estoy con todo esto, pero ya no quiero más. Ya no quiero seguirme con esto. No quiero seguir llevando esto sobre mí. Es demasiado pesado. No puedo soportar. Ayúdame. La palabra está aquí. Es el Señor que nos ayuda. Y nosotros podemos clamar por la ayuda del Señor. Nosotros tenemos el acceso libre al Padre. Podemos acercarnos confiadamente, hermanos, a Jesús. ¿Y por qué no lo hacemos? Esta es una pregunta que me gustaría que llevase a sus casas. ¿Por qué pone sus ojos en las circunstancias y no cree en el Señor? ¿Y por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no te acercas a Él y pones sus cargas delante de Él? Para que haga un cambio, para que Cristo quite esta carga que está sobre ti y ponga su yugo, el yugo de Cristo, que es la obediencia al Padre. ¿Qué hacía Cristo? Obedecer al Padre a cada día, ser obediente, hacer la voluntad de su Padre. Y que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Y si el yugo de Cristo está en mí, los mismos deseos que tenía Cristo, los voy a tener yo. Los voy a tener yo. El mismo deseo de estar con el Padre, estar en la presencia del Padre, y hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos y ser obediente hasta la muerte. Es el yugo de Cristo. Me va a hacer esto. No voy a ser yo, no soy yo, porque mi deseo es hacer mi voluntad. Pero no soy llamado a hacer mi voluntad. Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que negarme a mí mismo y hacer la voluntad del Padre, de aquel que me salvó. Amén. Vamos a orar.
Ponemos de pie. Señor, te damos las gracias, Padre, una vez más por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por hacernos entender que el Señor está con nosotros, de la misma manera que estuvo con Josué, de la misma manera, Padre, que hablaba con Gedeón, que el Señor estaba con él, de la misma manera que Jesús habló a sus discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el final. Nosotros somos conscientes que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, nosotros no temeremos. Si el Señor está con nosotros, sabemos que tenemos su ayuda, su favor, su compasión, su amor, su misericordia, su cuidado. Tenemos todo de ti, Señor, y nada nos falta, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor nos guiará por donde nosotros debemos pasar, por verdes pastos, y si pasamos por el valle de sombra de muerte, sabemos que el Señor estará con nosotros, no estaremos solos. Así que, Señor, ayúdanos a entender, si estamos pasando momentos, Padre, sombríos, momentos de tribulación, que entendamos, Señor, que tú estás con nosotros. Quizá no te sentimos, nuestros ojos no te ven, nuestros corazones, Señor, no te sienten, pero el Señor está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre, con los ojos puestos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a cumplir su voluntad, siendo obediente, Padre, y negar a nosotros mismos, Señor, porque nuestra voluntad no es buena. Nuestra voluntad nos va a alejar de ti, Señor, pero su voluntad nosotros sabemos que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por este día. Ayúdanos, Señor, acompaña a nuestros hermanos a sus casas, esté con ellos, Señor, de la misma manera que el Señor ha dicho que estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, a ti y a su palabra. Gracias por Jesucristo y la cruz, Señor. Gracias por habernos salvado. Es lo que te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.